Perfecto. Tema importante, decía, buscar un foco. ¿Sí? ¿A qué me refiero con un foco? A un camino, ¿sí? Que sea la base de la entrevista. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, un tema más relevante. ¿Sí? No quiere decir que no toque otros temas, pero sí tiene que haber un tema que se note que es más trascendente que los demás. Por ejemplo, eh, Rodrigo, vos, si tuvieses que entrevistar a Ocampos, que decías Sí, ahora, profe. ¿cuál sería tu foco, el tema más relevante para vos? Más relevante y que está explotando su nivel en Europa, digamos. Ok, tu foco sería el nivel en Europa, Sí, ¿sí? O que está en su mejor nivel, digamos, podríamos decirlo. sí, Bien. Bueno, podemos tener ese foco, podemos tener su presente en la selección, sí. ¿sí? Eh, pero sí buscar un camino que sea el más relevante en nuestra entrevista. Eh, Nahuel, por ejemplo, vos, ¿a quién te gustaría entrevistar hoy? A Messi, por ejemplo. Bien, a Messi, ¿cuál sería tu foco? Y sería todo el tema que pasó con el Barcelona, de que Bien, se quería ir. ok, perfecto. Sería su presente en el Barcelona y obviamente uno termina hablando de la selección, Claro. algún tema personal, Newell, pero si su foco es Barcelona, el tema principal de la entrevista tiene que ser Barcelona. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende? O sea, una entrevista hay que profundizar mucho más en un tema, que es el que considero más importante, y no ser un salpiconcito de temas, qué pensás de esto, qué pensás del otro. Eh, sí, yo recuerdo, tenía un editor en Olé, un compañero había hecho una entrevista a Placente, y el pibe estaba contentísimo con la entrevista que había hecho. Sí, habló de todo, habló de esto, de Europa, Argentinos Juniors, River, no sé qué, y lo agarró el editor y dijo, esta entrevista no está bien hecha porque no tiene un foco. ¿Sí? Es un salpiconcito de temas que están todos tocados sin ninguna profundidad ninguno, por lo tanto no tenemos de dónde agarrarnos. ¿Sí? Mm. Entonces eso, a la hora de entrevistar es fundamental. ¿Sí? Sí. Y se nota en el antes, en el durante y en el después. Quizá uno pensó un foco antes de la entrevista, como en tu caso Messi, el momento de Messi en el Barcelona, y a medida que fue haciendo la entrevista se dio cuenta de que había otro tema importante que podía explotar más que el del Barcelona, y bueno, fue cambiando el foco. ¿Sí? Pero lo que se tiene que notar es que cuando uno lo pasa al papel o a una web, se tiene que notar eso, que hay un foco, que hay un tema importante, que hay un tema que está bien profundizado, eh, y en todo caso los otros temas secundarios acompañan. ¿Entiende? Sí. Bueno, uno antes de la entrevista más o menos se tiene que ir fijando, ¿por qué quiero entrevistar a esta persona hoy? ¿Sí? El foco va cambiando mucho de acuerdo al momento del entrevistado. No es lo mismo Messi ahora que Messi hace 3 meses cuando no se sabía esto de que quería irse del Barcelona. Sí. ¿Sí? No es lo mismo entrevistar a Tevez ahora que hace 8 o 9 meses. ¿Sí? Va cambiando el foco y bueno, por supuesto que va cambiando en algunos casos semana a semana. ¿Sí? Pero sí es importante tener ese tema sobre el cual quiero profundizar. Se tiene que notar en las preguntas previas y después, si no surge otro tema más importante, que se note en el durante y especialmente en el después. Es, digamos, la columna vertebral de mi entrevista. ¿Perfecto? Me va a Sí. marcar absolutamente toda la entrevista. Si bien hay temas, insisto, secundarios que voy a tocar en su momento. Y el título generalmente suele estar relacionado con ese foco. ¿Sí? Generalmente, insisto. Es lo ideal, por lo menos, que esté relacionado con el foco. Bien, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien. La semana que viene vamos a ver específicamente cómo escribir una entrevista, específicamente la entrevista directa, que es la que tiene
pregunta-respuesta. Hay distintos tipos de formatos, digamos. Ustedes para la semana que viene van a hacer dos cosas, ¿sí? Van a hacer una crónica con declaraciones similar a la que hicieron para esta clase. ¿Sí? Aproximadamente unas 12 líneas, muy parecido a lo que hicieron. Insisto, lo importante es la Sí. crónica, en el caso de su texto, y una declaración ahí que colabore, que ayude, que acompañe, que complemente. Eso por un lado. Por el otro, yo le voy a subir 4 entrevistas, ¿sí? Y ustedes van a ver características de cada una, de la forma en la que está escrita, eso es lo que quiero que vea, la forma en la que está escrita, fundamentalmente el principio, ¿sí? El primer párrafo, y bueno, busquen también características del texto. Insisto, fundamentalmente el primer párrafo, los dos primeros párrafos, similitudes y diferencias entre esas entrevistas que voy a subir. ¿Sí? Por ejemplo, que una diga, bueno, esta arranca con una presentación del protagonista. ¿Sí? Esta arranca diciendo, no tiene presentación, tiene otra cosa. ¿Sí? Que busquen distintos tipos de características en las entrevistas que le voy a subir. ¿Sí? Sí. Bien, Perfecto. perfecto. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la semana que viene. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Bueno, chau, chau, un abrazo. Chao, profe. Abrazo. Abrazo. Chau, chau.